hizo justicia, porque Dios es justo. Entonces, ¿qué hizo Dios para ayudarnos? Para que nosotros podamos agradarle, para que podamos servirle. Entonces Él nos libertó de la opresión de la carne y del pecado que estaba sobre nosotros. Amén. ¿Cómo lo hizo? Ofreció, dice que lo puso como ¿qué? Como propiciación. Quiere decir que por cuanto Yeshua vino y agradó al Padre en todo, y le sirvió y le fue fiel, y cumplió con todo lo que Dios le mandó a hacer, entonces por mi fe en ese servicio de Yeshua a Dios, Dios entonces me justifica a mí, y me perdona todo lo que he hecho por mi fe en aquel que Dios, Él es ¿qué? El Cordero. La propiciación ¿qué es? Es que es el Cordero. ¿Cómo podía un israelita antes del Mesías venir a Dios para arrepentirse de un pecado que había hecho? Tenía que traer un cordero y sacrificarlo y poner la mano sobre él y degollarlo allí, y ese cordero pagaba el precio de su pecado. Entonces Dios no iba a ofrecer un animal por el sacrificio de todo el mundo, sino que escogió y nos envió a Yeshua. ¿Qué significa Yahoshua? Dios, salvación de Dios, salvación de Yahweh. Eso significa Él. Por eso es que Él es el Cordero, porque Él es la salvación de Dios para nosotros. Pero esa salvación fue dada ¿en qué? En la justicia de Dios. Dios es justo y Dios nos concedió, nos propició un medio para que yo pudiese ser perdonado y reconciliado con Dios. Y ahora por medio de la fe, entonces Dios en el bautismo, y quiero aplicar eso para los que se quieren bautizar, en el bautismo ¿qué sucede? Dice la Biblia que cuando usted desciende de las aguas, usted muere, ¿verdad? Y cuando sube de las aguas, usted tiene una vida nueva. Ahora, esa muerte, ¿cómo ocurre? Es mi deseo. La fe, Dios me justifica cuando yo digo que yo creo en el Cordero de Dios como el pago de mis pecados, pero cuando yo estoy dispuesto a bajar a las aguas y decir, Señor, no quiero vivir más la vida que he vivido. Me arrepiento de mis pecados y ahora quiero realmente dejar de vivir como vivía antes y vivir una vida nueva. En ese momento que usted lo hace y lo anhela, entonces es que Dios le concede aquello que no teníamos antes, que era el Espíritu del Santo, ¿verdad? Ahora fíjese, hay personas que dicen, no, yo no me quiero bautizar, si quiero bautizar, no. ¿Por qué? Porque es que yo todavía tengo mis debilidades, mis flaquezas, aún me gusta ir a las discotecas, aún me gusta el traguito, me gusta esto, me gusta aquello. Y por eso no se quieren bautizar. Pero lo que las personas no entienden es que es precisamente lo que Dios quiere. Porque mientras usted esté solo, usted no va a poder agradar a Dios. Usted no va a poder servirle a Dios, porque no hay fuerzas en usted para hacerlo. Por eso Dios quiere que usted acepte su ofrecimiento y se bautice. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no podrá venir a nadie a menos que esté santificado. Porque recuerde lo que dice el Señor, en los que se acercan a mí, yo me santificaré. No puede venir el Espíritu Santo a alguien que está en pecado, a alguien que no ha decidido morir a su vieja forma de vivir y querer vivir una vida nueva. Amén. Así que, ¿por qué me quiero bautizar? Porque quiero dejar de vivir como vivía antes y quiero que Dios me conceda la fuerza y el poder de su Espíritu para poder vencer todas las debilidades que tengo, porque de otra manera no voy a poder vencer. Yo no puedo dejar de hacer lo malo
a menos que Dios me conceda la fuerza y el poder de su Santo Espíritu. Por eso es que la salvación de Dios es hija o hijo de la justicia de Dios. Y eso es Yehoshua. Yehoshua es el hijo de la justicia de Dios. Por eso es nuestra salvación. Porque Él hizo, por medio de Él se lleva a cabo la justicia de Dios en nuestras vidas. Amén. Si tiene alguna pregunta acerca de esto, al final le doy la oportunidad para que me pregunte algo. Amén. Vamos a ir al libro para tocar el último punto, lo que estamos hablando, de cómo vencer la incredulidad. Y es en 1 Corintios, capítulo 2, 2 textos más y terminamos. 1 Corintios, capítulo 2. Versículos del 1 al 5, ¿lo tienen? Dice allí: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, dice el apóstol, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui ¿con qué? Con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a quién, a Yeshua el ungido y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Si quiero realmente poder vencer la incredulidad, ¿qué tengo que hacer? Según lo que dice el apóstol aquí: concentrarme en conocer a Dios. Porque él dice aquí, porque no me propuse otra cosa entre vosotros más que conocer a Yeshua el ungido. Si nosotros no nos concentramos en eso, en querer conocer la salvación de Dios y lo que Dios nos ha ofrecido en su palabra, jamás podemos hacer. ¿Por qué? Porque aquí en Corintios, en el versículo 21, capítulo 21, dice así. Sí, capítulo 1, versículo 21, dice allí. Dice allí: pues ya que en la sabiduría de Dios, ¿qué pasó? El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Nadie puede llegar o pensar llegar a conocer a Dios con lo que el mundo enseña, con lo que el mundo habla acerca de Dios, porque es sabiduría de hombres, es sabiduría del mundo. Si usted escucha lo que el mundo habla acerca de Dios, se va a confundir y no va a poder conocer los caminos de Dios. Si quiere conocer la voluntad de Dios, búsquela en su palabra. Procure leer la palabra, porque allí está la revelación. Concéntrese en ello, porque si pone a escuchar lo que la ciencia dice y lo que el mundo habla, usted se endurece su corazón y va a vagar en su corazón y no va a poder llegar a conocer la voluntad de Dios. Por eso el peligro de muchos creyentes que no le dan importancia a la palabra es que no crecen, porque no puede haber crecimiento en nosotros a menos que nos alimentemos con la palabra y el Espíritu de Dios. Amén. Y esto de concentrarse, le voy a compartir una historia, pero antes de compartir la historia le voy a leer Juan, el Evangelio de Juan, un versículo nomás, y allí terminamos y le comparto una historia que quiero compartirle. Juan capítulo 4, versículo 31 al 34. ¿Lo tienen? Dice: entre tanto que los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Recuerda que él tuvo un encuentro con la samaritana, ¿verdad? Y habló con él. Pero los discípulos no estaban ahí porque habían ido a comprar comida. Ellos regresaron, lo vieron hablando con la mujer y luego le preguntaron esto. Le dice: entre tanto que los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come, él les dijo:
yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. ¿Cuál era esa comida? Dice, entonces los discípulos decían unos a otros, fíjense cómo somos nosotros, cuando no estamos por el Espíritu, ¿verdad? Estamos en la carne. Dice, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? ¿Verdad? Ellos estaban pensando que este ya comió, se nos adelantó. Y Jesús les dijo, el 34 dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Por qué Yeshua pudo hacer la voluntad de Dios y cumplir lo que Dios le mandó a hacer? Porque no se desvió de lo que Dios lo mandó a hacer. Y lo mismo hizo el apóstol Shaul. Se concentraron en aquello que Dios los mandó a hacer y no se dejaron distraer. Y esto hace alusión a una historia que lo comparto y termino aquí. Es de un hombre, había un hombre que era tasador de joyas. ¿Sabes qué es un tasador de joyas? Aquel que te dice si un diamante es genuino, cuánto puede costar y te da el valor para que no te engañen. ¿Verdad? Cuando tú vas a comprar una piedra preciosa, tú no sabes si esa piedra es diamante o no es diamante, entonces usted busca a alguien que realmente sepa de eso. Este hombre era un tasador de joyas y él se ganaba su vida haciendo ese trabajo, tasando joyas para príncipes y para reyes. Y el problema era que él trabajaba en las ferias y esas ferias no se daban sino cada cierto tiempo, cada 5 años, cada 10 años se daba una feria, y en esa feria él se ganaba el sustento de lo que duraría la próxima feria. Ya usted imaginaría cuánto él ganaría. Si la feria se demoraba 5 años, pues él ganaba en esa feria el sustento para sus 5 años. Por eso él se preocupaba por cuando no estaba en la feria, él comía y bebía y hacía su vida normal. Pero cuando la feria llegaba, él se dedicaba única y exclusivamente a no perder ni un segundo, ni a veces ni en comer, para poder hacer dinero. Se dedicaba a eso, concentrado a poder aprovechar el tiempo, porque sabía que de eso dependía su sustento los próximos años que venían. Y este hombre tenía un hijo a quien le enseñó el oficio, pero su hijo lo llevó a la primera feria. Llegó a la primera feria que su hijo iba a participar, y su hijo llegó a la feria y empezó a trabajar, pero cuando empezó a ver las fiestas y las orquestas y la rumba, el muchacho empezó a olvidarse lo que tenía que hacer y se iba a disfrutar. Y su padre lo llamó y le dijo, oye hijo, ¿no recuerdas cuánto tiempo anhelaste y esperaste esta fiesta, esta feria para hacer tu fortuna? Y ahora que estás en ella te vas a dedicar a comer y a beber y vas a desperdiciar el tiempo para hacer tu fortuna. Y dice que el muchacho reaccionó. ¿Cuál es la enseñanza? Dios nos dio la oportunidad a nosotros de poder alcanzar sus promesas, pero solamente las alcanzaremos si nos concentramos en lo que Dios nos pide que hagamos. Si nos dejamos distraer por las cosas del mundo y lo que está en el mundo, no lo vamos a lograr, mi hermano. Y por eso, como dice el título hoy, ¿qué dice el Señor? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Mi hermano, la única manera de poder vencer la incredulidad es que nos concentremos en Dios y que no dejemos que nada ni nadie nos aparte de eso. Amén. Póngase de pie, vamos a orar para